Muy buenas tardes. Quiero invitarlos a que comencemos orando. Los que son de coro me ayudan con las estrofas porque se me olvidan. Porque son temas kitsch eclesiales. Entonces hay temas que son del repertorio tradicional. Canto. Con nosotros está y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está. Y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. Es el Señor y más hambre, por la boca del hambriento. Y muchos que lo ven pasan de largo, acaso por llegar temprano al templo. Es el Señor y se soporta. Y está y muchos que lo ven pasan de largo, ocupados en sus restos. Con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor, con nosotros está, y no le conocemos, con nosotros está. Su nombre es el Señor. El Evangelio según San Mateo. No den las cosas sagradas a los perros, ni perlas a los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos que vamos pero es a la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo encuentran. Palabra del Señor. Padre de bondad, te pedimos que durante esta tarde podamos continuar esta conversación acerca del discernimiento para poder descubrir cuáles son esas perlas preciosas que están destinadas a los hijos, para poder descubrirte vivo y presente en medio de nosotros. Te lo pedimos, Padre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Agradecemos nuevamente que hayan podido aceptar esta invitación para conversar. Y hoy día vamos a dar un pasito. Ayer veíamos el tema del discernimiento en cuanto a una búsqueda personal y de crecimiento en nuestra fe. Pero hoy día vamos descubriendo que es importante el discernimiento también, descubrir, comprender, actuar con respecto a los signos de los tiempos, y ahí nos va a acompañar el Padre César. Muchas gracias, Luis. Le agradezco la invitación. Agradezco estar también de nuevo con ustedes. Un segundo día con 20 personas, 21 personas, es impresionante, ¿eh? Con este frío. Los felicito por la valentía. Yo ayer estaba a punto de arrancar. Y me vale cantar. La pastilla. Continuemos con el tema de ayer, ¿cierto? El discernimiento. Entonces, ayer Luis leyó un texto súper clave, que es Jesús habla
le responde a sus enemigos, a los fariseos, a los escribas, los teólogos de su tiempo, los ideólogos de su tiempo, que ellos sabían distinguir cuándo iba a llover y cuándo iba a ser buen tiempo al otro día, pero no sabían discernir, no sabían discriminar los signos de los tiempos. Esa es la palabra. Entonces lo que voy a hacer yo, primero me voy a referir a ese texto, después voy a tomar parte del planteamiento que hizo Luis ayer, después voy a presentar alguna doctrina del Concilio Vaticano II que toma esta frasecita y después voy a hacer una actualización, como 4 momentos, ¿ya? Entonces me refiero primero al texto bíblico. La expresión signo de los tiempos es una expresión bíblica muy frecuente. En los evangelios aparece una sola vez, pero es muy frecuente porque es una expresión, signo de los tiempos, semella, significa signos. Es como si la historia fuera un texto. Entonces, ellos en tiempo de Jesús creían que Jesús entregaba señales que indicaban el final de la historia. Entonces, Dios iba a entregar señales. Entonces, la historia acontecía como una especie de texto. Entonces, por ejemplo, la venida de Elías era una señal. Si determinada figura histórica aparecía, era una señal. ¿De qué? Una señal del reino de Dios, del final de la irrupción en la historia del reino de Dios. Entonces, es un término técnico. ¿Ya? Signo de los tiempos es un término técnico para expresar la llegada del reino de Dios. Era muy frecuente en algunos círculos en el tiempo de Jesús. Y Jesús lo ocupa. Entonces, cuando él la ocupa, está expresando de que hay determinadas señales en la historia de un país o de una persona que indican la irrupción del reino de Dios. Ayer algo hablamos del reino de Dios. Reino de Dios es un reino, es un mundo donde se encuentra la paz, donde se encuentra la justicia, donde se encuentra la fraternidad, donde hay una reconciliación entre el hombre y la naturaleza. ¿Ya? Si quiere usted, es un mundo de acuerdo a la voluntad de Dios que hablábamos ayer, ¿cierto? Ya. Eso es importante porque muestra una cosa que es clave para el cristianismo. El primitivo cristianismo creyó que Dios se comunicaba, mire, imagínense lo que estoy diciendo, que Dios se comunicaba a través del mundo, de la naturaleza, y se comunicaba a través de la Biblia. O sea, Dios había creado como 2 libros, el libro de la naturaleza o del cosmos y la Biblia. Entonces, cuando Dios, ayer lo dijo Luis, cuando Dios quiere comunicar su voluntad, tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos el mundo, porque fue creado por Dios. ¿No? Y dijo Dios, hagamos la luz. Y dijo Dios, hagamos la tierra. O sea, Dios creó el mundo y se comunica a nosotros por medio de los acontecimientos que ocurren en el mundo. Entonces, eso es bien importante porque significa que la sociedad, la historia y la Biblia son 2 libros escritos por Dios. Eso creían en tiempo de Jesús firmemente, hasta muy entrado en la Edad Media, se pensaba así. En cambio, para nosotros decimos la naturaleza es la naturaleza. No. ¿Cómo Dios se va a comunicar por otra? Nosotros tenemos una especie de ceguera que ya nos impide, nosotros creemos que la Biblia es un libro y punto, y hay una especie de ceguera que nosotros no nos relacionamos con el mundo y con la Biblia de la misma manera que se relacionaban los cristianos y los judíos de tiempo del cambio de era. Pero es un problema. Pero lo que quiero expresar en este primer momento es que la expresión signo de los tiempos quiere expresar que Dios se comunica a cada uno de nosotros a través de señales que ocurren en el mundo o en tu conciencia, en tu interioridad
y a través de la palabra de Dios, de la Escritura. ¿Ok? Segundo momento, ayer se hablaba de los padres del desierto. Eso es importante porque los padres del desierto hablan precisamente de momentos en la historia personal. Es decir, Dios nuevamente habla en la historia personal. Esto ayuda porque nos ayuda a comprender el concepto de historia personal como signo de los tiempos. O sea, si tú ves en tu vida, hay determinados momentos que son clave. Cuando tuviste un hijo, cuando te casaste, para bien o para mal. Chuta, ¿para qué me habré casado? ¿Ven? Entonces, la historia personal está marcada por hitos. Entonces, eso es importante para caer en la cuenta que la historia personal es un texto. Entonces, un ejercicio muy importante de discernimiento es precisamente escribir la propia historia, los hitos importantes de tu historia. Un accidente que tuviste, por ejemplo, o la separación, o tu matrimonio, o como digo, el nacimiento de tu hijo, determinados hitos que te han marcado. O qué sé yo, recibirte de, no sé, de la carrera que tienes. Determinados hitos han sido determinantes. Entonces, eso tiene que ver con lo que estamos describiendo acerca, los padres de la iglesia disciernen la presencia de Dios en su historia. Nuevamente, en la biografía de uno, por tanto, como historia personal, se puede discernir la presencia de Dios. ¿Te fijas? Entonces, ahí discernimiento, ¿qué significa? Significa ser capaz de distinguir los puntos, los nudos, los puntos claves. Discernimiento no tiene que ver con cambiarse camisa, una roja o una verde. No, eso no es discernimiento. Discernimiento tiene que ver con los hitos, con las señales de los tiempos, a nivel personal o comunitario, a nivel individual o social. Se trata de nudos que determinan la vida personal o la vida de una sociedad. ¿Te fijas? Entonces, los padres de la iglesia y los padres del desierto se fueron al desierto, pero fueron a luchar. Ellos luchaban con el demonio o con los monstruos que estaban en el desierto. Entonces, esa lucha significaba discernir la presencia de Dios. Entonces, discernir interiormente, porque así como aparece en el Nuevo Testamento, el diablo había entrado en Judas. ¿Recuerdan ese pasaje? O sea que los demonios entran en uno como pensamiento. ¿Te fijas? Dice por ahí también algunos textos que entran hasta los huesos. Es decir, la idea de que los espíritus no necesariamente están fuera, no, están dentro. Entonces, los padres del desierto se daban cuenta que en las emociones, en los pensamientos, estaba de alguna manera una cierta encarnación del mal. ¿Me explico? El caso de Judas es un caso emblemático, pero los endemoniados, los exorcismos de Jesús hablan de eso mismo. Los demonios se posesionan, digámoslo así. Actualizándolo, significaría cuando una persona está bajo el influjo de fuerzas que están en contra del reinado de Dios. ¿Me explico? En contra de la justicia, en contra de la fraternidad, de la solidaridad, de la paz mundial, qué sé yo. ¿Me explico? Entonces, ese discernimiento es súper importante y súper actual. Por eso que decía, lo que Luis nos habló ayer es súper pertinente porque esa lucha es una lucha diaria. Entonces, pero nuevamente reitero, no tiene que ver con cambiarse de camisa una roja o una verde, o si tengo que doblar para la derecha o para la izquierda. Indiferente eso. Tiene que ver precisamente que en determinadas circunstancias o momentos de la vida, como casarte, tú ahí sí que tienes que pensarla. ¿Me explico? Entonces, la presencia, digamos, de voces internas
o de influencias del medio afecta precisamente a la toma de decisiones. Entonces el discernimiento tiene que ver bien con quién conversas tú, con quién dialogas en esos momentos que son clave. Por eso es lo que señalaba ayer Luis, la conversación con gente sabia, con gente de confianza, aunque no siempre los de confianza son sabios, pero tiene que ser una persona que sea pertinente, ¿me entienden? Por ejemplo, un psicólogo. No todos los psicólogos son buenos, pero hay que discriminar. Se diga, hasta para eso hay que discriminar. O a nivel de laboral, un abogado, qué sé yo, es gente que en la antigüedad no existía, pero ahora existen y se suma, por ejemplo, a nivel de dirección de la iglesia, un obispo tiene que estar asesorado. No puede ser que un obispo esté solo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque siempre tiene que discernir y se discierne en comunidad. Nadie discierne solo, se discierne en comunidad. Ok, este es el segundo momento. Entonces, segundo momento significa hacer la historia personal y descubrir los hitos que te han marcado y descubrir ahí la presencia de Dios o la presencia del maligno. Si es que has logrado tomar buenas decisiones o no has tomado buenas decisiones, no sé. ¿Ok? Segundo momento. Tercer momento, esta reflexión acerca de los signos de los tiempos, en la primera iglesia estaba y después desapareció. Y la toma un teólogo dominico que se llama Chenu, más o menos en los años 50, 60 del siglo pasado. Entonces lo interesante que gracias a Dominique Chenu, un dominico, lo introduce y lo toman los obispos latinoamericanos. Sobre todo los obispos latinoamericanos insistieron en la cuestión de los signos de los tiempos. Pero ahora actualizado al mundo latinoamericano y europeo. Entonces, signo de los tiempos está aplicado a Latinoamérica. Como digo, un concepto bíblico que se utiliza para descubrir cuáles son las señales que Dios envía al hombre de hoy. Entonces, eso aparece en el magisterio de la Iglesia a partir de entonces en la Gaudium Spes, un documento, una constitución dogmática de la Iglesia. ¿Por qué señalo esto? Porque es doctrina conciliar. Cuando usted busca los documentos conciliares, va a encontrar que la doctrina de los signos de los tiempos, de ahí para adelante, todos los documentos del magisterio lo repiten. Es decir, cada cierto tiempo se hacen conferencias episcopales latinoamericanas. Usted va a encontrar que en todos los catecismos, en todos los reglamentos, en todos los documentos del magisterio, va a aparecer la doctrina de los signos de los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para la iglesia, ser la iglesia de Cristo significa discernir los signos de los tiempos. Mire qué tremendo. Porque ser cristiano, desde entonces, se cae en la cuenta que no se puede ser cristiano al margen del mundo. Porque Dios se comunica en estos hitos, en estos acontecimientos. En esto, porque a nivel de la historia personal hay hitos y a nivel de la historia social hay hitos, momentos clave. Pensemos en la historia de Chile. La historia de Chile está marcada por diversos momentos críticos. Entonces, esos momentos críticos Dios habla a través de la historia y hay que aprender a discernir la historia como si fuera un libro de Dios. ¿Se fijan? Como si fuera una palabra de Dios. Entonces, eso se hace en comunidad. En eso todos tenemos que aprender. Entonces, las conferencias episcopales han insistido desde el tiempo del concilio en la urgencia de discernir los signos de los tiempos. El último ha sido León XIV, que en la última encíclica habla del discernimiento de los signos de los tiempos, a propósito de la paz. O sea, construir la paz en la actualidad pasa por discernir los signos de los tiempos. ¿Me explico? Entonces, ser cristiano
Y los signos de los tiempos no es algo paralelo, sino si tú quieres ser cristiano, hay determinados hechos en el mundo que te están pidiendo una toma de posición, digámoslo así. Puede ser mucho, puede ser en la crisis ecológica, la inmigración, la situación de guerra o semiguerra entre Irak y Estados Unidos. Entonces, lo importante que lo que es que nosotros como iglesia, a partir de los signos de los tiempos y de esta enseñanza, se nos entrega un camino que tenemos que recorrer. Es decir, un tipo de cristianismo que está de cara al mundo y que no tiene temor de conversar de los temas conflictivos. Note que eso es importante porque hay una manera de ser iglesia que no toca los temas del mundo, que no toca los problemas, por ejemplo, de trabajo, o no toca los problemas de la inmigración, como si eso no fuera un tema religioso. En cambio, precisamente esta enseñanza de Jesús nos muestra que precisamente Dios reina en el mundo. Y es allí donde Él quiere que evangelicemos el mundo. Digámoslo así, no nos evangelicemos uno a otro, sino que evangelicemos el mundo. Entonces eso implica ponerse de acuerdo, conversar, qué vamos a transmitir, qué sé yo, por ejemplo, a un cesante, o qué vamos a transmitir, por ejemplo, a una pareja de homosexuales, o qué vamos a transmitir, por ejemplo, a la situación de guerra en el Medio Oriente, qué sé yo. Significa una iglesia que dialoga con los puntos nucleares. Cuando, por ejemplo, una pareja se está separando, hay un proceso tremendo, ¿cierto? Pero lo importante es el diálogo. Hay separaciones difíciles y separaciones fáciles. Pero lo importante es ese diálogo. Entonces, discernir significa dialogar. Es una característica fundamental. Nosotros, los próximos días, vamos a tratar de hacer ese diálogo. ¿Me entiende? Aquí. Entonces, de manera práctica, dialogar sobre temas que son importantes para Chile o para usted. Entonces, ese es el tercer momento que explicaba. Es una enseñanza del magisterio. Entonces, no queda mucho espacio para decir, sí, yo con esto no, con esto no. No, es que ser iglesia, ser cristiano en el mundo actual significa dialogar y conversar sobre los temas que a la sociedad le afectan. ¿Ok? Ese es el tercer momento. Y un cuarto momento, que final, es lo siguiente, es que signo de los tiempos significa tener en cuenta entonces algunos parámetros que son importantes. Primero, el signo de los tiempos implica discernir la voluntad de Dios. El discernimiento es en torno a la voluntad de Dios, a la voluntad de que Dios reine. Pero eso entonces significa, por una parte, que Dios se comunica en la historia, que Dios se comunica en la escritura, 2, que Dios se comunica en la comunidad eclesial, 3, y que Dios se comunica en la conciencia. 4 referentes que son fundamentales. Antes del Concilio Vaticano II, el cristiano, digámoslo así, podía hacerse el leso y decir, mira, el Padre me dijo que hiciera esto. Entonces iban donde el Padre y el Padre le decía, mira, haz esto y listo, y la conciencia queda tranquila, digámoslo así. Era un tipo de cristianismo infantil, lo que estoy caricaturizando, pero más o menos. Es decir, había un modelo de cristiano que pareciera ser, era más fácil delegar las decisiones en otro. También era otra sociedad, qué sé yo, etc. Pero después del Concilio Vaticano II se nos propone ser cristianos maduros, adultos. Es decir, las decisiones las tomamos entre todos. Entonces, después del Concilio Vaticano II comienza una gran renovación de la Iglesia, precisamente porque se considera que los laicos tienen la participación en la construcción del reino de Dios. Entonces, el mediador, digámoslo así, entre Dios
y el mundo somos todos, no es tan solo el curita o el obispo. Entonces todos tenemos que discernir. Yo no puedo saber a ciencia cierta cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida. La tienes que decir tú. Si no lo haces tú, nadie lo puede hacer. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre Beto? ¿Quién puede decirlo? Beto. ¿Te fijas? Entonces, necesariamente, ese tipo de cristianismo es el que pide los textos magisteriales y el Nuevo Testamento. Es decir, cada uno tiene que dar su opinión sobre lo que Dios le pide. Entonces, eso es la parte que he señalado, el cuarto, la conciencia personal. El discernimiento significa asumir la responsabilidad sobre tu vida. 4 momentos, 20 minutos. Gracias. ¿Preguntas, dudas? Porque suena bonito, pero a la hora de la práctica, de aterrizarlo, de llevarlo a la comunidad, de ponerlo, tratar de ponerlo en Correcto. práctica en la comunidad, nos damos cuenta de que todavía hay bastante clericalismo, todavía esa caricaturización que hiciste tú en muchos lugares se da. Se O da sea, en términos de que el párroco dice hay que hacer esto y a lo mejor la comunidad quiere hacer otra cosa o tiene otra idea, pero entonces bueno, es que eso, digámoslo así, los fariseos y los publicanos y todo, le pasó lo mismo a Jesús. ¿Te fijas? O sea, nunca hay situaciones óptimas, ni antes ni ahora. Entonces, la pregunta que es, digamos, es cómo hacerlo en situaciones adversas. o sea, más que adversa, de repente, cómo aterrizarlo, de verdad, esto, porque eso. Una cosa es la práctica, que es lo que vamos a hacer mañana y pasado, ¿sí? Mañana y el viernes. Mañana y el viernes. eh, Mañana y el viernes. Pero, digámoslo, el aterrizaje es una práctica. Entonces, por ejemplo, una cosa que dijo Luis ayer, el tema del acompañamiento o dirección espiritual, como quieran llamarlo, es importante ahí clarificarlo. Otra cosa es el tema de la comunidad, aprender a conversar temas en comunidad. ¿Te fijas? Temas que son importantes. Entonces, el aterrizaje tiene varias bajadas. Una de esas, el acompañamiento, otra es la comunidad, otra es la lectura de la Biblia. Son aterrizajes. Ahora, cada situación tiene distintos aterrizajes. Sí, quería, digamos, continuar un poco también un poco, ayer la María Esther planteó, y yo comulgo perfectamente con ella en el sentido de que este es un idioma que tiene diferentes escalones o niveles, llamémoslo de alguna manera, y que todos son válidos y hay que darle a cada escalón su tiempo. Sí. No se puede pretender hacer una cosa uniforme, sería malo, yo creo, el tratar de uniformar un solo nivel para toda una conversación. Tiene que ir Correcto. en eso. Yo creo que en parte de lo expuesto ayer tiene bastante, como podríamos decir, un método, ¿no es cierto? El método que se enseñó sobre ver, juzgar y actuar. El tema es que no es una cosa como una receta y un menú que se aplica y se acaba, sino que esto es como una espiral que va ascendiendo y de eso, por lo mismo, tiene distintos niveles. Sí. A medida que yo voy creciendo en la fe, justamente este ver, juzgar y actuar se hace mucho más profundo y mucho más exigente. Creo que lo que le pasó a San Francisco de Asís en su tiempo, que fue disruptivo frente a todo lo que se esperaba de una persona, de un ser, ¿no es cierto?, que tenía que ir a combatir para volver lleno de gloria y poder entonces entronarse con honor y prestigio.
Él rompió con todo, incluso a tal punto de que se desnudó, entregó sus pertenencias a su padre, que se lo enrostró, ¿no es cierto? Y fue a presentarse a la iglesia. Y gracias a eso logramos justamente volver nuevamente a esa iglesia que era la iglesia de los pobres, la iglesia de la sencillez, pero de una profundidad grande, a tal punto que ha cambiado el mundo. El ejemplo de Francisco así es bueno, ¿ah? Tiene razón. El tema del ver, por ejemplo, en el fondo es tener un buen diagnóstico. Los diagnósticos nunca son completamente certeros, pero cuando tú vas al médico, lo importante es tener primero un diagnóstico. Si tú no tienes un buen diagnóstico, empezaste mal. Entonces, en el discernimiento, siempre es importante la primera parte, el ver, es lograr un buen diagnóstico de la situación. Las características, la problemática, las causas, los elementos que están en juego. Es un elemento importante. Un segundo momento es el juicio. Es decir, se trata de discriminar, de ver los valores que están en juego. Lo vamos a ver con mayor detenimiento mañana. Pero es importante caer en la cuenta de eso. Es importante el tema del juzgar porque te ayuda a comprender lo que está en juego cuando tú tomas una decisión. Entonces, ¿me voy o no me voy del trabajo? Pero si me voy del trabajo me quedo sin cómo alimento a mi familia. Ponderas. Note lo siguiente, que en todo esto, algo que ayer salió a propósito del tema del libre albedrío. Nadie, es cierto que tenemos libre albedrío, pero eso es en general. Pero la libertad humana es una libertad situada, se dice. Es decir, nadie es libre sino Dios. Dios es la verdad, Dios es la libertad. Pero nosotros tenemos una libertad finita, situada, hipotecada, si quieres. Entonces, esa liberación, por eso es que es preferible hablar de liberación, es que se hace a veces difícil. A veces hay voces dentro mío que me dicen que no, o que me dicen que me vaya para otro lado. El contexto en el cual vivo también influye. La formación que he tenido, recibido de mi familia o qué sé yo, no siempre es positiva, etc. Entonces, es un proceso de liberación, como dice Pablo. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, Francisco así lo que hace es un discernimiento y se desprende de su familia, se desprende de su estatus social, se desprende de muchas cosas para hacer la voluntad de Dios. Es un buen ejemplo. Bueno, los santos en general son un buen ejemplo de discernimiento. Claro. Primero, aquí. La anoté porque se me iba a olvidar. Una inquietud referente un poco a lo que dijo Cristian. Estamos en el mismo lenguaje, o sea, cuando ustedes propusieron este conversatorio, pareció muy interesante la temática del discernimiento. Pero la inquietud que ayer, como dijo que trajéramos preguntas, un grupo que hicimos acá en la diócesis, el acompañamiento en la vida diaria, hace unos años atrás. Ya. Y fue un grupo numeroso de distintas parroquias que nuestros párrocos nos enviaron y otros tomaron la decisión personal y fueron también. Había esas dos opciones. Muchos ministros y diáconos también lo hicieron. Fue hermoso. Fueron 2 años, una preparación profunda. Mira. Los jesuitas nos acompañaron y nos dieron todo ese, hasta diploma, Ya. cerciorado. Pero no va por ahí, no tanto el diploma que yo quiero remarcar. Pero llegando a nuestras parroquias con el envío, porque hubo un envío, no con el diploma, sino un envío desde la experiencia personal, desde la escucha, porque eso nos hizo trabajar mucho nuestro oído de aquí y de afuera y de oído de adentro del corazón, porque primero lo practicamos personal y con las personas más cercanas que teníamos. Pero mi inquietud es grande porque llegamos a nuestras comunidades y ayer hablando con un compañero que también estuvo y con otros compañeros que también estuvieron, creo que son contados ni con los dedos las personas que pudieron
hacer este proceso de acompañamiento. Entonces, mi inquietud es, ¿estamos en la misma sintonía con nuestros pastores de querer acompañar a nuestros laicos en este discernimiento y en esta escucha, con poder vivir todo esto porque es maravilloso escribir? Yo estoy escribiendo todo porque encuentro que es maravilloso en lo teórico, pero cuando en la práctica se nos dan las posibilidades, se nos dan las herramientas, hay un grupo de 30 personas más o menos que estuvieron preparadas y bien preparadas, asesoradas con un acompañamiento de jesuitas. O sea, no fue un trabajo así, digamos, al lote y que se nos ocurrió, sino que hubo un acompañamiento personal, evaluado, hasta psicólogo. Entonces yo digo, quedó todo en el aire. O sea, se han dado las posibilidades de poder vivirlo, pero estamos hablando el mismo lenguaje o estamos con las mismas inquietudes de querer vivir este discernimiento y acompañamiento. Esa es mi pregunta. ¿Y qué te respondes? Que no. La respuesta la tienes tú. Algunos se les pararon los pelos de punta. Cuando supieron que los laicos estaban capacitados para hacer acompañamiento espiritual, tuvieron pelos de punta. Ah, correcto. Bueno, mi pensamiento muy personal es que yo creo que nosotros como bases de las comunidades, muchas veces no queremos hablar de tocar temas que son como primordiales dentro de la sociedad. En una comunidad le sacan el quite, por ejemplo, a los derechos humanos. Le sacan el quite a lo que significa un problema, la política, porque hay que tocarlo, porque todo es política en la vida. Pero hablemos no de ponernos del lado de un partido ni del lado de otro, sino que ver cómo nos afecta algunas decisiones de gente que tienen todo el control de un país, cómo afecta a diferentes personas dentro de nuestras comunidades. No queremos como mojarnos el potito, como se dice, en abordar temas que son súper importantes para el resto de la comunidad. O sea, nosotros hacemos talleres, ya, este tema es súper importante, pero de repente ya le damos la palabra de Dios, hagamos un taller, no sé, sobre X cosa, pero lo medular, como que nosotros nos hacemos un poquito a un lado. Creo yo que nos parte por el cura, porque nosotros no podemos dejarle toda la responsabilidad al sacerdote. Si nosotros como comunidad, como pastoral, queremos abordar un tema importante, casi nadie no que ese tema no es muy. Entonces, hacemos otras cosas, rezar, hacer una novena, el rosario, esto, y nos vamos por ese lado, y lo que nos afecta como sociedad, le hacemos el quite. Yo quiero hacer una apología, pero no tan apología, sino que pensando en lo que decía Cristian, ¿ah? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de decir estas cosas y todos los temas? ¿Ah? Yo recuerdo que siendo seminarista en el año 1988, don Carlos González dijo, ¿sabéis que esta iglesia anda patinando? Los curas andan para todos lados y no hacen nada. Están como las bombas que dan vuelta pero no tiran agua. Y estamos muy metidos para adentro. Entonces, de ahí entonces que surgió este tema que ayer les comentaba de múltiples consultas sociales en todos los lugares. Y la iglesia hizo un discernimiento tremendo, o sea, que surgieron tres grandes llamados que dicen, nosotros estamos cada uno para su lado. Entonces tenemos que trabajarle a la comunión y a la participación. Eso se dijo. Entonces ahí surgieron, me acuerdo, dos pequeñas invitaciones, pero que eran la posibilidad de que las comunidades pudieran decir, nosotros vamos a armar nuestro consejo, vamos a ver cuáles son las problemáticas que hay aquí, las vamos a dialogar con el párroco que tengamos, sea quien sea, porque sea el párroco que sea, hay problemáticas que son reales, que si no las asume, pucha, no sé cómo hacerlo en ese caso, pero supongo que si es tan importante para la comunidad, todos van a estar en condiciones de decir, esta es la búsqueda nuestra para la comunión y para la participación en ese tiempo. Estamos tan metidos para adentro que necesitamos ser una iglesia misionera al servicio del reino, o sea, abrirnos.
Y como todo esto no puede ser solamente un asunto social, a nosotros lo que nos inspira es Jesucristo. Entonces, fortalecer nuestra fe en Jesucristo. En ese tiempo se decía la renovación espiritual permanente, que hoy día, porque ya han pasado años del 1992, hemos hecho una nueva revisión. Hubo todo el drama de los abusos. Acuérdense que con todo ese esquema que teníamos, podríamos haber sido la mejor iglesia del mundo, así si uno lo mira así de contenido. Pero algo ocurrió. Y fueron todos invitados, porque yo estaba en todas esas reuniones del CPD, se llama, Consejo Pastoral Diocesano, donde son laicos. Y las comunidades dijeron, lo que pasó aquí, por eso hubo abusos, fue porque se dejó de lado la centralidad en Jesucristo. Se les olvidó que debían ser, como el Papa Francisco decía, pastores con olor a oveja. Entonces, por eso se provocaron estas situaciones. Entonces, claro, hubo un primer discernimiento en el tiempo del sínodo, pero como esto tiene siempre, va cada vez revisándose, claro, en el 2018 se produjo este otro nuevo diálogo en el cual se dijo que debíamos fortalecer nuestra relación con Jesucristo, teníamos que renovar las estructuras, o sea, cómo estamos siendo iglesia, y nuevamente no se habla solo de las iglesias o de los salones, se habla de nuestra disposición mental para ser testigos de Cristo en el mundo. Y eso implica todo lo que ya decía César, de aporte a la sociedad. La iglesia es reconocida como un socio estratégico de todos los estados. Nosotros no tenemos cómo demostrar la personalidad jurídica. Me pasa cuando hay que hacer proyectos. No podemos demostrar la personalidad jurídica que tenemos porque existimos antes que el Estado. Pero entonces somos un aliado a la hora de ayudar. Por eso la iglesia habla siempre en todas las situaciones para poder ayudar al país a caminar. Y eso es una invitación a todos también a tener una mirada hacia afuera, porque no podemos vivir así solamente preocupados del catecismo. Y además se nos insiste en ser una iglesia en salida. Entonces, claro, el ver, juzgar y actuar del año 92 al año 2026 ha dado algunos pasitos, aunque las palabras se repiten, pero nos han permitido que las comunidades tengan sus consejos donde hay voz y voto. Aquí no existe, yo siempre lo digo de esta manera, disculpen que me alargue un poquito, pero siempre se dijo, pero es que todo esto viene hecho de allá. Siempre existía el mito así que no, si esto está todo hecho allá. Es como la FIFA, está todo hecho de allá. No, a mí me ha tocado ver cómo se han hecho ahí por hombres y mujeres, de los cuales aquí hay algunos, que surgieron estas invitaciones, o sea, fue la voz de la comunidad. Y si cada representante de comunidad lleva la voz de su comunidad, no la propia, que también aporta, pero no la propia, ustedes tienen la certeza de que han participado en lo que hoy día estamos viviendo. Yo les puedo decir que a mí jamás alguien me ha dicho lo que tengo que hacer como cura. Y eso sí que es estresante. Porque si alguien me dijera, usted trabaja de 8 a 8, yo feliz a las 8 me voy para mi casa y me duermo. Pero el tema es que después, como estas son cosas o inspiraciones del espíritu, a uno le brotan cuestiones que las voy a hacer. Y las pienso y de repente escribo en la noche cuando despierto, pues, para que no se me olvide la idea. Entonces uno está siempre dedicado a la vida de la comunidad. Entonces uno espera, por lo menos a mí personalmente, y creo que si nosotros aprendemos a expresarnos con nuestros párrocos, les ayudaremos a que su gobierno pastoral sea también fructífero. Pero para eso se requiere el saber que yo aquí, o sea, ¿qué le va a decir un párroco a mí cuando la gente dice nos va a retar?
¿Y qué tanto? Si yo no soy un asalariado, sé que esto saca ronchas. Y si alguien nos escucha, va a sacar ronchas. Pero creo que sobre todo es un diálogo respetuoso, el que nosotros respetamos lo que significa el sacerdocio y a la persona que está ahí, pero como laicos tenemos visión también de cómo se puede hacer la vida pastoral en nuestras comunidades. Y en un diálogo respetuoso se da. O sea, como les digo, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos ha sido inspirado por el Espíritu y lo han dicho las personas del Consejo. No lo ha dicho un sacerdote o un obispo en particular, sino que su cercanía, su apertura, su orientación nos ha llevado a esas conclusiones. Entonces, parte de cómo uno puede hacer vida a esto. O sea, yo creo que muchas de estas cosas son porque ustedes las dijeron. Quisiera tocar 2 puntos, porque no han salido todavía. Uno es la política y el otro es la sexualidad, en la iglesia. Respecto a la primera, el Papa León XIV y todos los anteriores papas han dado orientaciones de la participación de los laicos en política. Eso es importante porque el discernimiento, vuelvo a reiterar, no es tan solo una cosa espiritual, en el peor sentido de la palabra. En el mejor sentido de la palabra, reino de Dios también es el reino en sociedad. ¿Cuál es la sociedad que pide Dios? Esa es una pregunta que un cristiano se tiene que hacer. Sea obispo, sea cura, sea laico. Entonces, es importante caer en la cuenta de eso, que el diálogo en determinadas áreas, como por ejemplo el de la política, no obsta que una persona tenga determinada tendencia política. Usted sea de la UDI, sea del Partido Comunista, sea demócrata cristiano, de la tendencia que sea, está llamado a hacer discernimiento en el ámbito político. ¿Ok? Eso lo dicen las encíclicas. Todas las encíclicas del siglo pasado y lo que va, insisten en la responsabilidad que tiene el laico de construir el mundo o de santificar el mundo, como lo dice el concilio. Es una responsabilidad que pesa sobre la iglesia. Por tanto, tenemos que crear una iglesia que sea madura y que converse los temas de la sociedad. Por ejemplo, las pensiones. ¿Alguna vez ustedes han conversado sobre las pensiones? ¿Cómo las encuentran? ¿Buenas, malas, flacas, gordas? ¿Cómo las encuentran? Eso es importante que entre cristianos podamos conversar. ¿Me explico? ¿O qué le parece a usted el salario mínimo? ¿Le parece suficiente? ¿No le parece suficiente? Eso es importante que en una iglesia diocesana se converse. Evidentemente, María Esther, no se conversa, pero es necesario conversarlo. Eso es un desafío. Yo pienso que, a ver, ¿cómo decirlo? Yo creo que es bueno conversar esos temas, pero también tenemos que tener claro que de los que estamos aquí, por ejemplo, podemos tener un acuerdo en las pensiones, en el salario mínimo, en muchos temas, pero ¿qué poder de injerencia tenemos nosotros para mejorar o empeorar las pensiones, para subir o bajar el salario mínimo? Entonces, yo creo que es re importante, podemos conversarlo, podemos hacer una cosa bien bonita en la teoría, pero en la práctica, o sea, no sé si... O sea, es que que o sea, son niveles y niveles. O sea, una iglesia no es un partido político, ¿te fijas? Y tampoco es el gobierno. Entonces, asociaciones, iglesias tienen un tipo de participación, juntas de vecinos. Yo fui presidente de una junta de vecinos. Tienen su nivel de injerencia y otras no. Pero sí, date cuenta de lo siguiente, o sea, en las iglesias en general, pentecostales, adventistas, católicos, qué sé yo, son ciudadanos y crear la conciencia es sumamente importante. Es sumamente importante. No creas que el voto es lo único. El crear conciencia
en las organizaciones que están en la base de la sociedad es sumamente importante. Clubes deportivos, juntas de vecinos, centros de madres, clubes de rayuela, son muy importantes. Y en esta región se ha perdido eso. Es importante recuperarlo. Y las iglesias, todas las iglesias, no tan solo la católica, tienen una tarea en ese sentido de crear conciencia de que Dios reina por sobre todo. ¿Te fijas? Además, hay periodos de la vida en que las personas necesitan como la sabiduría de otros para poder tomar decisiones. Por ejemplo, un periodo de elecciones presidenciales, donde se debieran analizar los distintos proyectos que se presentan. Pero muchas personas no tienen el conocimiento de cómo analizar ese tipo de documentos. Entonces, considero pertinente lo que se está diciendo, que si se ayudara a discernir sobre eso, sería beneficioso. Porque hay muchas personas que participan en las comunidades o van a la iglesia que estoy pensando, por ejemplo, en muchos adultos mayores que carecen de cierto conocimiento y de muchos jóvenes también, porque todavía no tienen la experiencia de vida. Entonces, pienso que sería necesario tocar estas temáticas, porque hay otras. Por ejemplo, hoy en día el tema de la sexualidad y también con los cambios generacionales, el hablar de la apariencia física de una persona, de la contextura física de una persona, de tantas realidades, de problemas de salud que han surgido en nuestro tiempo, que antes no los veíamos, estaban ocultos, se ocultaban y hoy día son más visibles. Y tenemos que tener una opinión frente a eso. Correcto. Y muchas veces estamos solos. Correcto. Iba a seguir en la misma línea. Yo no sé, hago el discernimiento de, por ejemplo, siguiendo en el tema político en las elecciones, que haya personas que trabajan en la Iglesia Católica, en los obispados en general, conozco muchos obispados, que son católicos activos, pero que votan por candidatos, por ejemplo, totalmente pro abortos. Y son católicos los que los eligen y los sientan en los escaños o en la presidencia a gente pro aborto. Es incomprensible. Bien. ¿Sí? Gracias. Lo tomo. Ya, ok. Como se tocó, paréntesis cortito, el tema de pensiones, que es un temazo en nuestra sociedad, ¿cierto? Si bien es cierto, nosotros como personas o como individuos no tenemos injerencia directa en el Parlamento, por ejemplo, cuando se debaten modificaciones o las distintas reformas que se han hecho, sí recuerdo, y yo creo que todos recordamos acá, los famosos retiros del 10%, que en realidad obviamente que complicó la economía, ¿cierto? Pero ¿por qué se llevaron a cabo? Recuerdan que habían llamados y que decían, escríbanle o presionen a sus parlamentarios. Entonces, si bien es cierto, uno no puede a lo mejor directamente cambiar la realidad, pero sí tal vez puede generar conversación, puede generar, ¿cierto? También opinión, y yo creo que hay que tratar de ver cómo la canalizamos, que digamos que eso es lo importante. Ahora, creo que también compartir, por ejemplo, buenas prácticas en la comunidad.
Por ejemplo, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿Cuál fue tu experiencia? Y en eso apoyarnos. No necesariamente que a lo mejor alguien sea experto en alguna materia en específica, pero de repente sí puede haber alguien que tuvo una mejor experiencia que la que tuve yo y esas buenas prácticas replicarlas. Entonces, creo que en realidad nunca tampoco va a estar el momento preciso o el momento ideal como para iniciar, pero ahí es donde hago yo, digamos, la reflexión y digo, nunca va a estar tal vez el mejor escenario, mejor momento, pero voy a dar, digamos, un paso adelante y tal vez eh, voy a abrir un espacio, generar un espacio, pero desde mi, digamos, desde mi punto, o sea, claro, exacto, eso. Agradezco los comentarios a propósito de lo que ha salido. Fíjese, es bien curioso que muchas veces ocurre, no siempre, pero muchas veces, las confesiones que tiene un sacerdote que le toca escuchar son de índole sexual. Eso muestra una distorsión, fíjese. O sea, lo pecaminoso no está exclusivamente referido a lo sexual. En muchos ámbitos de la vida familiar, de la vida social, de la vida vecinal, que entran dentro de lo pecaminoso. Hay una deformación en la enseñanza católica que precisamente se entiende que lo sexual es lo pecaminoso, pero precisamente no hace falta un descubrimiento de la sexualidad del cuerpo como precisamente santuario de Dios. ¿Eso qué significa? Significa que el discernimiento, note lo siguiente, a diferencia, como decían los padres del desierto, que era el discernimiento de los espíritus, usted tiene que ser capaz también de escuchar la voz del cuerpo. Entonces, porque el cuerpo habla. Piense usted tiene un hijo homosexual. ¿Cómo usted discierne? Usted tiene que discernir la sexualidad. Y eso precisamente necesita discernimiento. O cómo tratar mi cuerpo. Entonces hay una serie de temas que son fundamentales conversar, porque el catolicismo tiene una relación con el cuerpo distorsionada. Muchas veces el catolicismo ha entrado en una lógica de castigar el cuerpo o de creer que el placer no es algo de Dios. ¿A usted le gusta cocinar o no? ¿Le gusta comer? Y eso es placer, po. ¿El placer es malo? ¿En serio? ¿Estás seguro? Es humano. Fíjese, son temas profundos, porque el placer sexual es malo. Ya, aquí lo pillo. Entonces, fíjese, este tipo de temas es importante conversarlo en comunidad. Porque en la iglesia normalmente de sexualidad no se conversa. Entonces nosotros en ese sentido también tenemos que avanzar, así como en otros temas, también tenemos que avanzar. Por ejemplo, tenemos un amigo, alguien que es homosexual o lesbiana, ¿puedo ser amigo de una lesbiana o de un homosexual? ¿Qué hago si que tengo un hijo homosexual o una hija lesbiana? Es algo que me pide Dios. ¿No les parece a usted? O sea, hay una serie de temas así, que podríamos seguir. Está el tema, como comentó Luis, el tema de los abusos en la iglesia. Hay una cierta perversión en el uso de la libertad, que precisamente no es querida por Dios. Entonces, por ejemplo, respecto a la dirección espiritual, hay una manipulación de la conciencia. Pero ¿cuándo se produce una manipulación de la conciencia?
se produce cuando precisamente renuncio a darme cuenta que soy yo el que tomo las decisiones. Entonces, eso es muy sutil a veces, ¿ah? Pero es importante precisamente el discernimiento, porque el discernimiento presupone que soy yo el que tomo las decisiones, el que no cedo o el que no entrego mi conciencia a la conciencia de otro, ya sea el director espiritual, sea el dictador de turno, sea la barra de fútbol, o sea las redes sociales. Yo no cedo a esas voces y soy yo en mi sagrario, en mi conciencia, quien va eligiendo la voluntad de Dios. No es algo tan fácil. Entonces se requiere precisamente distinguir, se requiere diferenciar entre cuando soy libre y cuando soy manipulado por las redes sociales, o cuando soy manipulado por el ambiente, o porque todos van para allá, qué sé yo. El abuso sexual, por un lado, y el abuso de poder. Tampoco se habla mucho de eso, porque el abuso de poder quizás no tiene las mismas secuelas que un abuso sexual, entre comillas, pero yo creo que se da mucho y somos poco conscientes de esos abusos también. Exactamente, o sea, el abuso de poder en los trabajos, en los colegios, en las iglesias, es más de la cuenta. Y lo importante es que precisamente caer en la cuenta de qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que, hasta dónde llega la autoridad legítima y hasta dónde no. Eso es tarea precisamente de la comunidad cristiana y de cada uno como cristiano. Fíjese, sin duda, ser cristiano y no tener preguntas es más fácil que tener interrogantes y decirlas. Porque evidentemente si ustedes van a empezar a opinar de esto, del aborto, de lo otro, de lo más aquí, de lo más allá, de la masturbación, de la homosexualidad, qué sé yo, todos nos paramos y nos vamos. Porque nadie va a estar de acuerdo con nadie. ¿Cierto? Pero el punto está en que no, pues, tenemos que ser capaces de dialogar siendo diferentes. No molestándose porque el otro es de otro partido. O porque el otro sexualmente no comparte lo mismo que yo. Como cristianos, precisamente tenemos que ser comunidad siendo diferentes. Ese es el desafío. Ser comunidad no significa ser iguales. Sí, es cierto. No somos todos iguales, pero hay una directriz que nos da Dios o Jesús. Y bajo eso es lo que debiéramos, no sé, si bien es cierto tenemos diferencias, pero todos vamos a llegar a un mismo punto que es lo que Jesús, Dios, nos enseña. Sin duda. Es que ese es precisamente el Entonces, discernimiento. de repente, no sé, a lo mejor siempre de repente que la iglesia católica ha sido un poco cobarde. ¿Se refiere a la jerarquía? No, no voy tanto por eso. Cobarde en el sentido de ¿Quiénes? en cuanto a expresar ¿Ya? los valores y qué es lo que queremos para toda la comunidad. Sin embargo, los evangélicos en ese aspecto nos llevan la delantera porque ellos tienen como sus creencias como bien claras. Ya. Y ellos van por su camino y ellos no transan en ciertas cosas. En cambio, nosotros como católicos somos como medios tibios. Ya. Es Sí, lo que yo creo. No sé, y creo que eso le falta a la iglesia católica. Ser más valiente en general. En general. Ser más valiente, ser una iglesia más valiente Ya. con lo que creemos y ¿Con más defender, convicción? con más convicción con respecto a lo que Jesús y la iglesia nos ordenan y defenderlos hasta el último. Así como, no sé, hay gente que está muriendo por sus creencias en otros países. Nosotros la llevamos fácil. Nosotros estamos aquí desde nuestros sillones, pero nosotros nos defendemos nuestra fe. Eso.
creo que dio justamente en el clavo el hecho de que va ligado a la acción, ver, juzgar, actuar. Ya. Yo creo que había una pregunta ayer que fue muy clave que dijo César. Bueno, ¿y qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, discernir en torno a esa pregunta siempre es importante. Yo creo que la respuesta clave la dio también el padre Hurtado cuando dijo, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Entonces, yo evalúo la realidad, evalúo mi entorno, evalúo lo que sucede en mi familia, evalúo a partir de un discernimiento que parte por si Cristo estuviese en mi lugar, si yo fuese Cristo, ¿qué haría yo ahí? Muchas gracias. Mire, yo creo que de todo lo que hemos conversado ahora se podrían solucionar muchos problemas si la Iglesia, si nosotros simplemente trabajamos por la unidad de los seres humanos. Nosotros estamos divididos entre católicos, entre evangélicos, eso es una realidad. Los católicos, yo he estado en las reuniones, lo único que pensamos es discutir con los evangélicos porque ellos los perjudican o porque nos dicen tales cosas. En los tiempos de Cristo ya existía todo esto, ya estaba todo esto ya. Entonces nosotros, ¿qué Cristo nos enseñó? Sean unidos como hijos de una misma familia. Obedecemos eso nosotros, le hacemos empeño de trabajar por la paz, por la unidad. ¿A dónde nos lleva trabajar por la unidad? Nos va a llevar a la paz. Y cuando estemos en paz vamos a entender todas estas cosas que no podemos entender. Entonces, eso es lo que yo me gustaría a mí trabajar, por la unidad de los seres humanos. Así es fácil. ¿Qué es lo que busca el maligno, el que nos divide? Nos divide, busca dividirnos, separarnos, desunirnos, porque así es más fácil que caigamos en sus garras, llamémoslo así. Pero cuando estamos todos unidos, eso se le hace mucho más difícil. Un poco en relación a lo que decía Jaime, yo creo que la clave es esa, de saber cuál es la voluntad, cuál es el querer de Dios. Y a veces puede que estemos conversando, tratando de discernir, y resulta que lo que tú entiendes por la voluntad de Dios va a ser distinto a lo que entiendo yo. Y eso se da porque somos distintos, porque pensamos de manera diferente, porque tenemos experiencias distintas, formaciones distintas, estilos de vida distintos, intereses diferentes. Entonces, a veces el querer de Dios lo interpretamos de una manera en la que también a veces, por ejemplo, en las comunidades hay personas que, no sé, porque saben más que otras y que de alguna manera, con quererlo, sin quererlo, pueden inducir al otro, al que sabe menos o al Pero que tiene mira, menos. vamos a lo concreto. Sí. Te pongo el caso de los inmigrantes. ¿Qué harías tú? ¿Echarías a 300 inmigrantes? No. 300.000 inmigrantes. Ya, pero, por ejemplo, mañana podemos hacer un intento, y ver soluciones. Entonces, es un camino. Luis ayer decía que la iglesia a veces se ha demorado años en hacer un discernimiento. ¿Te fijas? O sea, no es algo que se dé de la noche a la mañana, pero se va, entonces vamos conversando distintos temas. Por ejemplo, de la inmigración. En la zona hay muchos inmigrantes. Entonces es un tema importante que nosotros abordemos. Puede ser otros más. No sé si es que tienen preparado alguno o ustedes pueden traer mañana y nos ponemos de acuerdo cuál sería el tema que abordamos. ¿Te fijan? Pero entonces seguramente habrá una pauta que se entregará para ver cómo ir avanzando en ese discernimiento. Exacto. La idea es que podamos practicar en torno a lo que es el discernimiento y el método del discernimiento parte proponiendo situaciones que nosotros creemos que debemos enfrentar como hombres y mujeres de iglesia o de fe o ciudadanos de un país.
Y seguramente hay diversas problemáticas. A lo mejor yo creo que lo más importante es esto, pero el otro a lo mejor cree que es esto de acá, y el otro cree que es lo de acá. Pero en el diálogo vamos a descubrir cuál es el fundamental para nuestro grupo y vamos a trabajar en torno a esa situación fundamental. Cuando uno discierne, hay muchas posibilidades, porque también hay varias respuestas. A lo mejor la problemática que yo puse está en esta otra unida. Entonces, concordamos. Y a la hora de concordar, vamos a ir juntos descubriendo por qué se ha dado esa realidad, por qué existe esa realidad. Uno puede mirar la pobreza como una situación que siempre ha estado, siempre habrá pobres entre ustedes. Podemos ver la pobreza pensando en que no, estos son flojos nomás. Podemos ver la pobreza como una despreocupación de una parte de la sociedad. Entonces tenemos que concordar para, si es que llegamos a decir que ese es el problema, qué es lo que ha producido esta realidad, para que miremos en el Evangelio qué nos dice frente a esto. Y a partir de ahí poder, porque lo que les decía primero es el ver, el juzgar desde la palabra de Dios, es descubrir que la pobreza uno la puede identificar de dos formas, pero en este caso estamos viendo la pobreza como una situación de carencia de todos los medios que la sociedad tiene para las personas y hay gente que no los vive, ¿cierto? Porque hay otro que dirá, pero la pobreza espiritual. Sí, ese es un aspecto, pero acá estamos viendo esta realidad que duele, entonces que debemos erradicar. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar de aquí para adelante? Esto porque se los digo, porque en la mañana salía el estudio que dice que hoy, 1 de cada 4 chilenos es pobre. O sea, hay 4 millones de pobres en Chile. Entonces, ¿qué respuesta es la que tenemos que dar frente a esa situación? Y lo hacemos y ahí viene luego el actuar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Después de descubrir cuál es la causa que provocó todo esto, cuál es el llamado que Jesús nos dice frente a la situación, actuar. ¿Qué solución nosotros podemos, desde nuestra pequeñez, empezar a vivir? Nosotros tenemos respuestas muy asistencialistas. Tenemos. Damos canastas familiares, damos comida, hay aleros, hay albergues, pero que no solucionan la pobreza. La gente sigue siendo pobre. Entonces uno puede alabar a un gobierno a otro porque, claro, tiene hartos albergues, sobre todo estos días azules, como les llaman. Entonces los días azules hay mayor control, vigilan todas las calles, que no haya alguien botado. Sí, ese día sanó, pero mañana va a seguir en la calle. Entonces el tema es, ¿cómo podemos nosotros dar aportes? Son aportes. Y esos se entregarán en algún lugar, que ya son nuestras cercanías, nuestras juntas de vecinos. Ahí uno puede dar un aporte. La junta de vecinos después va a un consejo de juntas de vecinos comunal, provincial. O sea, si hay buenas ideas, suben de un modo o de otro. Entonces no es que uno se sienta como, ¿qué hago yo? Podemos hacer. Nuestra pequeña idea tiene una llegada. Entonces mañana vamos a definir esto, o sea, vamos a definir cuáles son los grandes problemas. Nosotros podemos proponer algunos, como ya decía César, pero también ustedes pueden decir cuál es una preocupación fundamental de acuerdo a grupos, no digo afines, sino que a grupos que podamos hacer, a lo mejor 1, 2, 3, 4 grupos para dialogar frente a distintas realidades. Sí. Una última cuestión que precisamente una cuestión básica para hacer el trabajo es la actitud con la cual venimos. Me explico. Para hacer el discernimiento es fundamental decir con la Virgen o con Jesús, hágase tu voluntad. El hágase tu voluntad implica una actitud de disponibilidad.
note el detalle, o sea, todos tenemos parte de la verdad, pero no tenemos la verdad. Dios es la verdad. Jesús dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Pero nadie de nosotros es Jesús por sí solo. Nadie puede decir, yo tengo la verdad. La verdad no la puedo contener, ni siquiera parte de la verdad puede que tenga, pero no. Yo no soy Dios. Dios tiene la verdad. Entonces, la búsqueda de la voluntad de Dios se hace con un camino de humildad. Por eso es que somos comunidad. Entonces, la iglesia no es un partido político, ni se identifica con ningún partido político. La iglesia no es tampoco una barra brava, no se identifica con ninguna barra brava, pero estamos en el mundo. Entonces, se requiere precisamente hacer el ejercicio de querer buscar la voluntad de Dios. El hágase tu voluntad. Eso es real, pero evidentemente implica un deshacimiento también de las propias convicciones que uno puede tener. Pensemos solamente en 2 ejemplos. En David ve a una vecina que había por ahí y le echa el ojo. Entonces, como era rey, manda a su esposo a la primera fila del ejército, Urías, y muere Urías y se queda con la mujer. Y después el profeta le enrostra precisamente su pecado. ¿Qué es lo que se sucede? El pecado de ceguera. La ceguera está dentro de nosotros. El otro ejemplo es Salomón. Llegan 2 mujeres diciendo que el niño, otro caso, que el niño era de ella. Las 2 decían lo mismo. Entonces Salomón, como era sabio, dicen ya, vamos a partir el niño por la mitad. Entonces la mamá verdadera renuncia a su propio hijo. Entonces Salomón hizo discernimiento, pero David no. ¿Me entienden el ejemplo? Hay que deshacerse de los propios apegos. Necesariamente entonces entramos a buscar los temas que mañana traigamos, pero con una actitud de disponibilidad a buscar la voluntad de Dios. ¿Me parece? Estupendo. ¿Dónde traemos té? Sí, para discernir. Pucha, de nuevo se nos pasó la hora conversando, pero igual al final nos tomamos un cafecito o juguito para que podamos... no hemos tratado de nunca pasarnos de 1 hora. Cosa de que lleguemos con ganas de, porque es un conversatorio, no es una exposición de temas, es conversatorio. Bueno, como bien decíamos, mañana tenemos un ejercicio de discernimiento. El día jueves lo que queremos es invitarlo a celebrar junto a la Eucaristía, porque normalmente tenemos misa los jueves y habíamos pensado este encuentro en 4 días, pero dejar igual el quinto que sea un momento en el cual podamos celebrar la misa juntos con la comunidad, pero que celebremos la Eucaristía, eso estamos invitados. Y el viernes culminamos en el ejercicio del discernimiento. Ujú. Recemos a nuestra Madre Virgen, agradecidos de su participación, agradecidos del veto que es Chamoya y es de todo, pero es del equipo, y además que después se suben los videos a YouTube. Entonces ahí hay gente que no ha podido venir y que puede también ahí participar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Disculpe, pero quisiera pedir por esa familia que perdió a su hijo de 12 años, de esos papás que están sufriendo. Por ello, vamos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.